Bien recuerdo que yo no sé de dónde había llegado a mi casa una Biblia ilustrada, muy bonita, también de tapas rojas, con unos dibujos muy expresivos. Y yo no sé por qué recuerdo noches en una casa en Medellín, en un segundo piso, leyendo esas historias de la Biblia, una tras otra. Mi papá era, cuando yo estaba niño, en esa época, un profesor universitario, daba clases en la Universidad de Antioquia y tenía uno de esos libreros itinerantes y mi papá le compró algunas de esas ediciones muy bonitas de Aguilar, que hoy venden en las librerías de viejo en muchas partes de Bogotá, de Balzac, Dostoyevsky, y yo me acuerdo también coger esos libros, pero no para leer, Nicolás, sino para contar. Aprendí a contar, pasando una página tras otra. Recuerdo en 10, 11 años haber leído El coronel no tiene quien le escriba. Y digo eso porque hoy fui a buscar esa edición y la encontré aquí en mi biblioteca, aquí está, hecha por Alberto Aguirre en la ciudad de Medellín en los años 60. Está un poco trajinada y todavía tiene unas marcas de esas lecturas ya olvidadas, pero que de alguna manera acompañaron eh, esa infancia primera. Es tal vez el primer libro o novela, en este caso una novela corta, que yo recuerdo haber leído como con atención, completamente. Yo puedo pedirle un favor. ¿Puede Sí, mostrar señor. alguna de las marcas que tiene en esos libros? Las vi ahora, son las marcas, yo en esa época, hoy yo no marco las páginas donde voy, o sea, yo voy leyendo y me acuerdo exactamente la página en que voy. Creo que no es necesario, creo que un buen lector, así trato yo de distinguir los buenos lectores, no necesitamos marcar la página donde voy, porque casi que no la recuerdo exactamente, el párrafo. Y ahí por aquí yo creo que no se alcanzan a ver unas especies de paréntesis cuadrados. Yo decía, aquí en la página, ahí están, pero creo que es difícil verlas aquí. Ajá. Pero no son marcas de exclamaciones o párrafos subrayados o notas al margen, sino simplemente marcas que yo hacía con un lápiz para recordar dónde iba y dónde debía proseguir la lectura. Este libro, este librito de Aguirre Editores, tiene una historia particular. Es un libro, se imprimieron algunos ejemplares en Medellín, no se vendieron, y hoy es un objeto de colección para quienes siguen la obra de García Márquez y quienes les gusta coleccionar primeras ediciones y demás. Claudia recordará a Alberto Aguirre, ¿no? Al que fue Claro, columnista mucho tiempo por supuesto. y un intelectual combativo, buen escritor. Maravilloso. Conversé con él en Medellín varias veces hace ya varios años, Sí. cuando estaba investigadora. En mi casa también había una enciclopedia que yo miraba y que después hice una cosa terrible. Y es que empecé con unas tijeras a recortarla para las tareas del colegio, El Tesoro de la Juventud. No sé si se acuerdan de eso. Claro, clásica. Y yo todavía me arrepiento de esa mutilación al Tesoro de la Juventud. No sé por qué mi papá y mi mamá me dejaron mutilarla. Me acuerdo que en esa edición del Tesoro de la Juventud se hablaba de la Guerra Mundial, de la Gran Guerra. O sea, era anterior a los años 40. La habíamos heredado de mi abuela materna. No la quise mencionar porque tengo cierto arrepentimiento de haberla recortado. El rector de la Universidad de los Andes cortaba libros. Sí, cortaba libros para construir historias en mis cuadernos, pero sí, debo reconocerlo. ¿Alguna cosa que se le haya quedado, alguna imagen que se le haya quedado? Porque es que leer El coronel que no tiene quien le escriba a los 11 años, algo que se le quedó. Eh, de este libro, sí, no, se me quedó. Lo volví a leer hace poco y recordaba esa historia del gallo, recordaba como los momentos. Eh, pero tal vez de aquí no. Voy a pasar a algo tal vez más frívolo. Por la misma edad, yo coleccionaba historietas y había unas que sí recuerdo muy vívidamente, las imágenes, incluso las historias, de Calimán. El Las hombre compraba en una increíble. droguería que había a cuadra y media de mi casa y salía una cada semana. Yo coleccioné como 30 o 40. Y de esas sí recuerdo muy vívidamente las imágenes. Una historia de vampiros, que era la primera historia. Eh, Recuerdo con los amigos esperando el bus del colegio, con ansiedad de anticipación, a ver cómo iba a seguir la historia. Pero Calimán también era como una radionovela, ¿no?
Claro, Sí, yo creo que había sido una radionovela unos años antes y esta era una historia de eso que había derivado de esas radionovelas. Me acuerdo de la radionovela, esto era como oír Calimán, la radionovela de Calimán con mi abuela, me acuerdo como memoria de una tarde en la casa de mi abuela. era como a las 4 de la tarde Algo así, sí, sí. y la voz, también un recuerdo muy vivo que yo tengo, perdón, pero era la voz de Gaspar Ospina, Exacto, exacto. que creo que también era de Medellín, y la famosa frase era serenidad y paciencia, pequeño Solín. Porque está- Voy a decir algo tal vez útil. Muy vigente la frase. Exacto. Algo que yo recuerdo ya a los 13, 14, después de estas lecturas y después de los cursos de literatura en el colegio. Y yo creo que es una advertencia también en este tema de las lecturas. Y es que algunos profesores, de manera tal vez no plena, no deliberada, comenzaron a quitarme un poquito el placer de la lectura, porque empezaron las interpretaciones, ¿no? Interpretaciones que yo decía, yo leí esa vaina y a mí nunca se me ocurre que esto es un símbolo de una cosa que un símbolo de la otra, ¿no? Entonces me fue quedando en una época en mi adolescencia una especie de miedo a no entender por algunos años, sobre todo con esas lecturas en los años 70 y 80, psicoanalíticas. Hoy en día, afortunadamente, yo no sé si me van a matar, pasadas de moda esas interpretaciones exageradas de que cada cosa era un símbolo de yo no sé qué vaina. Y en el fondo me demoré algún tiempo, ya cuando tenía 20 años o más, para recuperar cierta espontaneidad en mis lecturas. Hubo algún momento en que me daba mucho miedo no entender. Yo decía, estoy leyendo, pero no estoy entendiendo. La culpa. Le La preguntaba culpa, ¿no? lo Uy, de madre, yo sí crecí con culpa. yo sí crecí con culpa. A mí me formó la culpa. No, le preguntaba lo de el coronel contiene con escriba, porque uno de los recuerdos que tiene la alcaldesa es en una, y alcaldesa, usted me corrige, en una biblioteca de su colegio, que era muy pequeña, en donde había descubierto, y creo que tenía 15 años, si recuerdo bien la historia que nos contó la vez pasada, en todo caso la adolescencia, que en donde leyó Cien años de soledad, y que fue como la primera vez que sintió una sensación de colombianidad. Eh, Ujú. y como usar ese recuerdo para saber, entonces, ¿qué? Antes hablamos de las lecturas de infancia, ¿cuáles fueron las lecturas de juventud, de esa adolescencia, que, y si tuvieron alguna relación con lo que después fue el destino de escoger qué hacer en la vida? ¿Sí? Sí, como que uno podría decir, no, pues si cortó una enciclopedia, a lo mejor lo que quería hacer era cirujano, digo yo. Muy lejos de esa vaina. Muy lejos de eso. Pero a ver si A en esas ver, lecturas de juventud algo marcó en el destino de esa decisión que es tan dura para todos los adolescentes, que es decir, bueno, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? una adolescente muy necia, la verdad. Mis papás son unos santos, en particular mi mamá. Yo siempre digo, ahora que, digamos, tengo fama de nerda, pero yo llegué a primero de bachillerato y habilité, a segundo de bachillerato y rehabilité, y Ujú. tercer bachillerato lo perdí. O sea, así de necia. Y, y ahí entonces mis papás ya un poco desesperados, ¿no? No por eso y por mil razones más me dijeron, bueno, entonces, la correccional o el internado, ¿no? Bueno, entonces, en un acto de amor, escogieron el internado. Y en el internado retomé digamos, me ayudó para enfocarme en mi vida, para dejar de sobar a los demás con la de ellos, para adquirir hábitos de disciplina. O sea, el rigor del horario y el valor del tiempo realmente lo aprendí ahí. Y para retomar el hábito de la lectura, que como te contaba la vez pasada, yo leí mucho de niña, yo soy hija de una maestra, mi madre es una lectora maravillosa. Vivíamos las dos solas, ella estaba afiliada al, 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 al club de lectores, me acuerdo, que era por donde comprábamos libros y nos empezamos a rotar libros. Y en esos 3 años, digamos, como de primera a tercera bachillerato, no cultivé mucho el hábito de la lectura, ahí como que lo perdí. Y lo volví a recuperar cuando entré al internado.
Pero estaba pensando ahora, más que en una lectura, a propósito de los rumbos a los que me llevó después la vida a investigar, yo creo que la primera investigación con pasión que yo hice en la vida, la hice estando, creo que era en primero bachillerato, sobre la guerra de las Malvinas. Me pusieron esa tarea. La guerra de las Malvinas. Entonces, pues, digamos, yo creo que esa fue la primera como guerra que me tocó a mí, guerra. No sé, que alguien le declara la guerra a otros, se mandan unos barcos y hay bombas, o sea, yo eso no lo había visto, pues, ¿no? Y me enganché con el tema. Yo vivía sola con mi mamá, vivía en la vivienda de una escuela, en la granja, y un día dije, bueno, me voy a ir a investigar, entonces paré en El Tiempo, en el periódico El Tiempo, y me dediqué allá, pues, a sacar recortes y cosas de todo lo que publicaba El Tiempo de la guerra esta de las Malvinas. Total, me metí en esos montones de periódicos, ¿no? Yo te digo, yo tenía 10 años, y se me fue la tarde. Y de repente ya como, bueno, más o menos nos tenemos que ir, me dijeron en el periódico, ¿no? Y fregar, y me doy yo cuenta que, claro, que esto ya van a ser las 7 de la noche o algo así, ya es oscuro. Que se me fue la tarde y dije, carajo, mi pobre mamá debe estar más preocupada. Corra para la casa. Mi mamá, de hecho, estaba súper preocupada. ¿Y qué creen? Pues que no me creyó que yo estaba haciendo la investigación de las Malvinas, ¿no? Yo te lo juro por Dios, mira, puedes llamar a la biblioteca. Pero yo creo que esa fuera como la primera investigación de algo que a mí me apasionó mucho en la Biblia, dediqué mucho tiempo a eso. Y era para una exposición en el colegio, no era para mucho más. Y ahí le cogí, más adelante en la vida cultivé como ese gusto de indagar, de cuestionar, que yo creo que es unos dirán una virtud, otros dirán un defecto que compartimos con Alejandro, ¿no? El de siempre indagar, el de siempre cuestionar, el de ir un poquito contra la corriente. Esa fue como mi primera investigación, diría yo y lectura de cosas que después me marcaron un poquito el destino, me llevaron por rumbos que decidí explorar y profundizar después. O sea que reconstruyendo el hilo, uno podría decir que esa primera investigación devino en algo que se volvió un hábito de investigación. Pues más que un hábito, en un gusto, porque es que uno no sabe que hay cosas que le gusta hacer hasta que las hace, ¿no? Eso de encerrarse, pues, en medio de papeles y montones de papeles y pasarse, y que se te pasen las horas y que no te parezca una tortura y que te entretenga sacar una cosa y sacar la otra, indagar y atar cabos, pues eso, hasta que no lo haces, no descubres que te produce un placer, ¿sí? Yo hubiera podido salir ahí a la media hora espantada, como, ay, qué aburrición ya, saqué aquí 3 cosas, qué pereza dedicarle más tiempo a esto. No, se me pasaron las horas revisando periódicos, que era algo que yo te contaba la vez pasada, que a mí me encanta leer, pero tengo un problemita de concentración. Una de las cosas que a mí me fascinan de las bibliotecas es que está todo ahí, ¿no? No hay nada peor que las bibliotecas donde uno tiene que ir a un escritorio y pedir una referencia, pero uno nunca toca los libros. Los libros están por allá, un sitio que uno no puede tocar. Y parte de lo que a mí me fascina de las bibliotecas es tocar los libros, coger y decir, ay, qué chévere, y de pronto pasa a un otro estante y hay otro libro y hay otro título y poderlo abrir. Eso es maravilloso si el tiempo fuera ilimitado. Ahora, cuando uno tiene que estudiar o entregar algo sobre un tema en particular y se distraen muchos, es un poquito tormentoso, pero a mí eso me produce un gran placer. ¿Y cuáles fueron para Alejandro esas lecturas de juventud? Ahí Claudia nos dijo que sí y que no. Que esa primera aproximación a la investigación devino, digamos, en una decisión posterior. Para usted, antes de entrar a la universidad, ¿cuáles existieron esas lecturas? Sí, existieron algunas. Primero, en cuarto bachillerato. La palabra ya no se usa, pero en cuarto bachillerato, por alguna razón, a mí me nombraron secretario de un taller literario que había en el colegio. Y me tocó empezar a llevar un acta de las exposiciones que hacían. Y descubrí en ese momento que me gustaba escribir. Y llevaba el cuaderno de manera meticulosa. Y empecé en esa época a leer bastante. Todo escritor es un lector y viceversa. Y encontré
por recomendación de mi papá, habían sido incluso compañeros de trabajo en la Universidad de Antioquia a comienzos de los años 70 de Estanislao Zuleta. Upa. Y leí los ensayos de Estanislao Zuleta cuando estaba terminando bachillerato, el elogio de la dificultad, su famoso ensayo sobre la lectura, que en fondo también es muy duro porque lo lleva a uno a ese miedo a no entender, de alguna manera. Es un ensayo muy lúcido, pero muy duro para una persona de 15, 16 años. Algunos de ellos los entendí, otros no tanto. Tuve un muy buen profesor de filosofía y yo le preguntaba cosas aquí y allá. Yo creo que me guió en algunas de esas lecturas de Estanislao Zuleta, que me acompañaron después también en la universidad. Cuando yo decidí, por un arranque un poco desubicado, estudiar ingeniería, yo siempre tuve como esa doble condición. Me gustaban las matemáticas y los números, pero al mismo tiempo la literatura y la reflexión más humanística. Y cuando terminé el colegio y entro a la universidad y empiezo a estudiar ingeniería y vivo entre números y no llevo libros sino una calculadora en la mochila, hay un librito de Estanislao Zuleta me acompañaba. Leí después sus ensayos más políticos a comienzos de los años 80 sobre los problemas de Colombia, de derechos humanos, de nuestra democracia asediada por la guerra sucia, que si uno lo lee siguen siendo no solamente vigentes, sino urgentes y podríamos decir en retrospectiva incluso clarividentes. Bien, y entonces llega a la universidad, supongo, ¿cierto? Y eso le pone a leer una cantidad de libros, ¿sí? Más incluso de los que uno pueda leer, esto no es un reclamo. Pero Claudia, usted evidentemente además es generación de la constituyente, de la Constitución del 91. ¿Qué de esos libros de la universidad empiezan a abrirle ventanas? ¿Qué lecturas? ¿Qué conversaciones tuvo, digamos, con sus compañeros que se volvieron debate? ¿Hubo? ¿Existieron? ¿Qué pasó en el crisol, digamos, de la universidad alrededor de toda esta información? Pues que mis primeros años de universidad fueron un poquito atropellados porque cuando yo salí del colegio yo quería estudiar medicina. Ese era Oh, mi sueño. de razón que está tan enterada del tema del... No realmente, pero yo quería hacer eso. Yo hacía prácticas en la Cruz Roja, iba al hospital de la Ortúa, que quedaba cerquita en esa época. Yo vivía en otra escuela, ya no en Engativá, sino en otra escuelita pública en el barrio El Vergel, en Mártires, como en la 24 con segunda. Entonces me quedaba muy cerquita del hospital de la Ortúa. No me acuerdo bien cómo fue que me enganché con la Cruz Roja, pero total, hacía cosas con la Cruz Roja y iba al hospital de la Ortúa. Conclusión, yo quería estudiar medicina. Pero claro, eso costaba una fortuna, yo no tenía plata. Y esa es una historia bien simpática de las cosas que uno cree que le convienen, terminan en que no le convienen. Entonces, costaba una fortuna y entonces, pues, la única opción era la nacional. Yo me presenté como 3 años seguidos a la Universidad Nacional, o más, no me acuerdo. Me llegaba una cartica, yo por ahí todavía la tengo entre mi baúl de los recuerdos de la amargura. Me llegaba una carta que decía, muchas gracias por haberse presentado a la Universidad Nacional. Se presentaron 4.518 personas a los 120 cupos de la Facultad de Medicina. Usted quedó en el puesto 150. ¿No? Y uno quiere un tiro, porque mejor que le digan que quedó en el puesto 3.000. Y listo. Bueno, entonces, ya me parecía inaudito. O sea, yo, como les digo, ¿no? El reformatorio o el internado, pero el internado realmente me reformó y me dio muy buenos hábitos. Yo recuperé, era muy buena alumna, tenía muy buenos hábitos, era una muy buena alumna, me iba muy bien en mi colegio. A mí me parecía más o menos inaudito no pasar a la universidad. Yo decía, pero, digamos, uno estudia y se prepara para una cosa y ya, y pasa y listo. No, esta fue mi primera estrellada, digamos, de que uno puede fracasar pese a que crea que se está esmerando. Entonces, como no pasé, mi mamá, bueno, me paladió, me lidió el llanto, todo, pero ya como a los 8 días me dijo, bueno, no te puedes quedar aquí pues amargada, llorando, el resto de la vida tienes que hacer algo. Entonces me presenté a la distrital, a la Universidad Distrital, a licenciatura en biología. Algo más o menos parecido mientras pasaba la nacional. Y allá estuve como 3 años casi, pero, y recuerdo, realmente, para serte franca, no recuerdo un libro que me hubiera deslumbrado estudiando biología, no. Lo que sí recuerdo son 2 sensaciones. Uno, un profesor. Tuve varios profesores extraordinarios, pero 2 en particular. Uno de taxonomía, ¿de acuerdo?
yo creo que es uno de los mejores profesores que yo he tenido en la vida. Un teso ese, buenísimo. Y este era como de taxonomía animal y de embriología, y el otro era de embriología. Buenísimos ambos. Uno una mujer y el otro un hombre. Buenísimo. Pero recuerdo su clase, más que los libros de la biología me enamoró la práctica, los laboratorios, las salidas a campo. Fuimos al páramo de Sumapaz, me acuerdo. Eso me parecía fascinante, pero no su literatura especialmente. Y luego apareció la Constituyente, el movimiento estudiantil. Y entonces yo obviamente me metí al movimiento estudiantil. Por la Constituyente, porque yo decía, pero bueno, a ver, nos van a matar a todos ahora aquí, pues entonces algo. Y este Estado atrancado y esta clase política atrancada, ni para atrás ni para adelante, no deja hacer, ni hace ni deja hacer. Y ahí terminé cambiando de rumbo. Yo me había presentado 3 veces a la Nacional, no pasé. Después dije, bueno, no importa, me rebelé y dije, bueno, ¿qué carajo? Por la plata yo no voy a dejar de estudiar lo que yo quiero estudiar. Me voy a presentar a una universidad privada y ya veremos de dónde sale la plata. Me presenté al Rosario. Pasé el examen del Rosario. Entonces dije, listo, no sé muy bien cómo lo vamos a pagar, pero listo, estamos adentro. Y me dieron el Rosario, no, qué pena, aquí además de el examen tiene que ser una entrevista. Bueno, listo. Perdí la entrevista, creo que es la única entrevista que perdí. No pasé la berraca entrevista. Y ya me había conseguido un crédito en el ICETEX, entonces me quedé con el crédito y sin el cupo. Me tocó ir a volver el crédito con todo el dolor del alma, ¿no? Porque no logré el cupo. Siguiente tanda, volví al ICETEX. Salieron unas becas para estudiar en Polonia. No. Polonia, medicina. La Universidad de Polonia, le dan a uno todo, se iba para allá, el gobierno, no sé qué. Entonces, preséntese, puede saber si pasa. Me gané la beca para estudiar medicina en Polonia, me la gané. Éxito, lo logré en la vida, esto era lo mío, me voy. Mi mamá lloraba, pero ¿dónde queda Polonia? ¿Cuándo te voy a volver a ver? Tenía todo, queridos, tiquete, maleta, todo. Y como 8 días antes de irme o algo por el estilo, estamos viendo el noticiero. Se cayó el muro de Berlín, se cayó el gobierno de Polonia. Era una cosa como, o sea, ¿en serio? Entonces mi mamá, que es divina, no me dice, mi amor, yo la verdad creo que hay que pensar. Yo creo que esto no te conviene en la vida. O sea, si una cosa tan atropellada. Mensajes. No, de verdad, o sea, ¿ya qué va a pasar la próxima vez? Se acaba el planeta. Y yo estaba, y esta pérdida de la beca de Polonia, entonces ahí me cogió en la mitad del movimiento estudiantil. Y eso me cambió de rumbo. Dije, pues no, si no fuera medicina, ¿yo qué estudiaría en la vida que me hiciera feliz? Y la verdad me puse a pensar y dije, mire, yo llevo aquí casi 2 años y medio estudiando biología. No recuerdo una lectura que me haya ensalzado el alma de la literatura que yo leo de mi licenciatura. En cambio, cada vez que puedo, me dedico a los libros de la Constituyente, de la historia política, y eso me apasiona, y esas lecturas realmente me apasionan. De repente, más bien es por ahí. Yo tenía clarísimo que no quería ser abogada, o sea, eso sí tenía clarísimo, que yo no quería estudiar Derecho. Me parece una ciencia bellísima, pero una profesión dificilísima para dedicarle a eso mi vida. Y lo que es para uno, es para uno. Fui, me presenté en el externado a estudiar finanzas y relaciones internacionales, pasé de una, me dieron el crédito de una, todo. Y ahí pasé por la vida. Y realmente en esa clase tuve profesoras maravillosas, muchas. María de Tov, que todavía es profesora en la facultad. Toda la literatura de la historia, digamos, de la ciencia política, pero histórica. De cómo se formó el Estado-Nación, de cómo hicimos tránsito del feudalismo al capitalismo, las historias de, no sé, la historia mundial de Paul Kennedy, por ejemplo, ¿no? La historia de cómo se formaron, no me acuerdo ahorita, carajo, de este banquero alemán que forma básicamente el sistema bancario europeo. ¡Wow! Eso me pareció lo máximo. Y eso fue lo que leí el primer año que entré a la universidad. Ajá. Entonces yo realmente quedé así como con un placer de decir, esto es lo que yo quiero, esto realmente me encanta y me apasiona yo además no tenía, pues igual el externado costaba una fortuna, ¿no? Yo tenía que pagar ese crédito. Entonces yo pasaba, te conté tal vez la vez pasada, horas del fin de semana, todo sábado y domingo, en la biblioteca Luis Ángel Arango, porque no me alcanzaba la plata para ponerme a sacar fotocopias.
mucho menos para comprar los libros. Entonces, pues mi opción era ir a leérmelo de la semana a full, sábado y domingo, clavada ya en esa biblioteca. Y disfruté mucho de la historia universal, de la historia de la formación de los estados, de cómo se formó el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Tal vez es de las historias de la universidad que más me gustaron. ¿Y debates con los compañeros? ¿Cuál era el libro que debatían? No, debates todos. Yo era un bicho raro, o sea, yo era la única, éramos como 100 y pico en el externado. Primero yo venía de la distrital, ¿no? Al externado. Segundo, me estaba cambiando de carrera, entonces claro que yo entré al externado, ya yo tenía, no sé, 18, 19 años, o sea, yo era una katana. Todos mis compañeritos tenían 15 o 16 años. Jackie y yo, otra amiga mía de la universidad, éramos las únicas que vivíamos del externado para el sur. Todos los demás vivían del externado para el norte. Así que yo era pues el bicho más raro, que obviamente tenía una discusión, bueno, y leía el periódico. Pues estos eran niños de 15 a 16 años que no leían el periódico. Yo leía el periódico desde los 10 años que fui a hacer la investigación de las Malvinas, ¿no? Entonces esto era una discusión todo el tiempo, pues, ¿no? A uno les parecía katana, a los otros radical, a los otros súper izquierdosa. Yo defendía la constituyente, el proceso de paz de la época. Entonces, ¿qué aspiramos? O sea, ustedes tienen 16 años o 15, yo tengo 18 o 19. Y nos vamos a seguir dando plomo toda la vida. O sea, hay que apoyar a esta gente que por lo menos está dejando las armas y bregar a que les vaya bien, pues, porque si no, entonces, ¿qué futuro vamos a tener? Esta era una discusión eterna, no más que de libros, de lo que estaba pasando en el país. Fue un momento de mucho cambio. Cambió la constituyente, hubo apertura económica, cambiaron todas las leyes, la del sistema bancario, la del mercado de capitales, todas cambiaron, la laboral, todo. Entonces, más que de libros, era un debate sobre lo que estaba pasando en el país en ese momento. Bien. Alejandro, para usted, esos libros, ya nos dijo que era un poco árido el tema de la lectura porque solo tenía una calculadora en la maleta. Sí, pero yo tenía, Nicolás, tal vez una doble vida. Tenía una calculadora en la maleta, me gustaba mucho programar y aprendí lenguajes de programación, 2 o 3, a eso me dedicaba de día y de noche, de manera autodidacta, porque no eran lecturas de la universidad, sino lecturas que yo hacía por un tiempo. Estamos unos años atrás de lo que estaba narrando Claudia, por allá mediados de los años 80, una época de convulsiones también del proceso de paz de la época. Yo leí muchos libros y ahora trataba de recordar algunos de ellos. Un libro muy bonito de Laura Restrepo que se llamó Primero la historia de un entusiasmo, después la historia de una tradición. Bellísimo. Hubo un libro de Olga Bear de la época, no recuerdo el título, me acuerdo que tenía una pasta verde. Esas eran mis lecturas. Leí también Selva Adentro de Alfredo Molano. Y las discusiones que yo tenía con mis compañeros de universidad, ingenieros todos, muy dedicados a los temas más específicos, concretos de la ingeniería, un poquito desconectados en Medellín de lo que estaba ocurriendo en el país, más bien metidos en nuestro cuento. Eran sobre estos temas también, eran sobre el tema de la violencia, incluso sobre el tema del narcotráfico, que empezaba a surgir como el gran problema y la gran amenaza de la democracia de Colombia. Seguí leyendo Estanislao Zuleta, me acuerdo que en una de las pocas clases de ingeniería donde podíamos hablar de otra cosa, yo me paré y leí algunos de los ensayos en frente de todos. Y después escribí el discurso de grado, cuando me gradué de ingeniero, que fue un choque en la universidad, tanto que no nos permitieron a mi promoción ni siquiera salir en el mosaico que hacían con las fotos de todos los graduados, con el rector de la universidad y eso. Quedamos vetados por ese discurso que yo escribí. ¿Qué dijiste tan grave? Que era, no era nada grave, era una crítica a la universidad. No dije nada bueno. Ese discurso. Que todo era una mierda. ¿Sí? En el fondo, yo no lo he podido encontrar, no lo he podido encontrar el discurso. Era una crítica, hoy veo, como a la excesiva instrumentalización de la educación. Básicamente una educación muy enfocada, tal vez utilitaria, pragmática, a la inserción en el mercado de trabajo, pero que estaba ignorando una realidad del país acuciante y aterradora en los años 80. Era una crítica de eso muy dura en una universidad un poco
no acostumbrada a ese tipo de críticas y sobre todo en la noche de grado, donde una noche de agradecimiento, de decir a los padres de familia y todo, yo salí con algo completamente distinto. Yo me acuerdo que yo le mandé el discurso al rector al mediodía y él me llamó y me dijo, pues, pero no dijo nada bueno. Y yo un poco arrogante le dije, pues es el discurso, si quieres, véteme. Pero en el fondo era eso, era que esa doble vía se había encontrado y era una protesta y era un llamado de atención de que debíamos conectarnos más después con lo que pasó. Yo después me vine a vivir a Bogotá, terminando la universidad en el año 89-90, a estudiar una maestría en economía en la Universidad de los Andes y me encontré con lo que estaba relatando Clave, con la efervescencia de la constituyente, con el asedio a la democracia colombiana del narcotráfico. Y ahí empecé a leer todos los libros sobre violencia que pude leer. Algunos de ellos alimentarían mis estudios doctorales incluso años más adelante. Yo me fui en el año 94 a estudiar un doctorado en la Universidad de California en San Diego. Ahora puedo contar un poco de eso. Pero yo tuve esa doble vida. Era un ingeniero que le gustaba sobre todo los temas de programación, pero siempre leyendo sobre los aspectos coyunturales. Algunos de esos libros los encontré hace poco, el año pasado, en la casa de mi papá. Mi papá murió en agosto, finales de agosto del año pasado. Y, pasé allá 2 o 3 días mirando la biblioteca y recordando esas épocas. Y ahí están esos libros, muchos de ellos. 2. Dígame 2 o 3. Ya encontré otro que me acuerdo bien, que tiene un título interesante, que tenía incluso prólogo de Gabriel García Márquez, es Las Guerras de la Paz, de Enrique Santos Calderón. El de Laura Restrepo, que se llamaba Historia de una tradición, que era sobre el proceso de paz con el M-19 en su momento y lo que ocurrió después con Belisario, lo que ella miraba como una traición a las intenciones iniciales de ese proceso. El de Olga Bear, sobre historias de la guerra también en Colombia. Eran las historias de esos primeros intentos de paz en los años 80, complejos, y el narcotráfico insinuándose como lo que iba a ser después. A los una época muy dura. Incluso esa época, es una anécdota personal muy difícil. Medellín pasaría a ser la ciudad más violenta del mundo. Una ciudad que en los años 60 era básicamente un pueblo grande de costureras, ¿no? Había una máquina de coser en cada casa. Una tercera parte, un poco más de la gente trabajaba en la industria textil y en la confección. Un pueblo grande que se convirtió en 10, 12 años en la ciudad más violenta del mundo. Y yo estuve a punto de ser asesinado en el año 89 por robarme un pequeño carro. Yo había empezado a trabajar como ingeniero y compré un Renault 4 rojo y venía a la casa de mi novio en la noche y me cerró un taxi y me hicieron subir al carro y estuve 45 minutos dando vueltas por la comuna noroccidental de Medellín mientras uno le decía al otro, pues mátalo ya, y uno me pegaba con la pistola en la cabeza. Eso me originó un estrés postraumático que fue en el fondo lo que me hizo a mí decir, bueno, yo quiero salir de esto. Y como resultado, en parte de eso, me vine a vivir a Bogotá y me cambió la vida un poco. Y estudiar economía, que era la forma donde yo encontraba que mis preferencias humanísticas y la parte técnica de los números se encontraban de alguna forma. A los dos les pasó lo mismo, es decir, la universidad los puso en contacto con la realidad y ahora quiero preguntarles por un ejercicio que seguramente les pasó, porque digamos la vida los fue llevando, pues como a todos, a una cantidad de intereses. Y entonces quiero saber qué les pasó con escribir, que es otra forma de leer, ¿cierto? Porque ya la adolescencia pasó, ya la lectura emocional pura pasó. ¿Qué pasó con el ejercicio de la escritura en esos parciales, en ese tratar de poner ideas, en ese tratar de deducir? ¿Qué recuerdan de eso? De eso que yo creo que también es fundamental para leer para vivir. O, ya sabemos que Alejandro escribió un discurso incendiario para su graduación. No fue nada, no lo he podido encontrar, no fue nada, pero bueno, sí. Conocer. Pero en eso de concentrar las ideas, Claudia, escribir, ¿qué es lo primero que usted dice? Este es mi pensamiento original.
esto es lo que yo estoy pensando. No, yo la verdad no tuve una especial vena por la escritura. Pero en los parciales, por ejemplo. Yo vine a aprender a escribir realmente, soy muy consciente de dónde aprendí a escribir. Y es un poco curioso, pero yo siento que yo de verdad aprendí a escribir en español haciendo ensayos en inglés. Ok. Cuando años más adelante entro a Columbia University en Nueva York a hacer una maestría sobre administración pública. No podía escoger un énfasis y yo escogí como énfasis política urbana. ¿En qué? Énfasis en política urbana, o sea, era administración pública con énfasis en política urbana. ¿Y por qué, perdón, la devuelvo un poquito, ¿por qué llegó allá? No, pues porque había hecho un montón de cosas, o sea, ya estuve en la constituyente, terminé la carrera de finanzas y relaciones internacionales, y en la universidad, uno de mis mejores amigos, Andrés Pacheco, yo lo quiero mucho, como mi hermano lo conocí allá, hemos sido amigos toda la vida. Y Andrés era amigo de Enrique Peñalosa. Y entonces trabajaba con él. Y Enrique se lanzó a la alcaldía en Escala. Y yo pues siempre tenía que trabajar. Y estaba sin trabajo, estaba varada, jodida. Y entonces un día me dice Andrés, vea, a usted que le gusta investigar y esa vaina. Enrique Peñalosa, no me va a regañar. Es que a usted le cae con el hombre, pero no me va a regañar. Usted necesita trabajar y se mantiene en una fundación. Y lo que necesita es que le hagan investigaciones sobre Bogotá y temas de Bogotá y vainas. Él quiere ser alcalde de Bogotá, entonces no tiene que votar por él, pero es un trabajo que a usted le sirve. No tiene horario, le pagan bien, es por investigar. Y yo dije, pero la universidad tiene cara de perro, no voy a ir a la entrevista a ver cómo es la vaina. Y fui y tal, y le dije a Enrique, mire, yo le agradezco mucho la oportunidad, tal, a mí realmente me sirve, el trabajo me gusta, tal. Ahora, yo le voy a decir con franqueza, si las elecciones fueran mañana, yo no votaría por usted. Si eso no le importa, pues aquí estamos. Y él, me acuerdo que me miró y me dijo, hágale, en 6 meses hablamos. Y entonces eso me trajo aquí a la alcaldía. Finalmente él gana las elecciones. Pero no mentiras, primero las pierde. Aparece Mocus, nos da una muenda electoral, pero la agua más brutal. Pero eso fue maravilloso para Bogotá, que ganara primero Mocus, que hiciera semejante ruptura, semejante cambio, etc. Después vuelve y compite Enrique y ahí sí, finalmente gana. Entonces yo vengo a la alcaldía y me meto, soy directora de Acción Comunal, trabajo aquí 3 años, un trabajo fascinante, fui alcaldesa local de Santa Fe, en fin. Pero eso me metió en los temas urbanos. Y cuando terminé aquí, ese periodo, eso ya hace como 20 años, eso fue del 98 al 2000. Cuando iba a terminar en el 2000, Enrique me da, la verdad, uno de los mejores consejos de la vida. Yo, a pesar de las diferencias que he tenido con él, le tengo un profundo aprecio porque de alguna manera, cuando yo era mucho más chiquita, fue mi mentor y yo se lo agradezco. Pero, por ejemplo, me acuerdo que vine aquí a esta oficina, que no era así, pero era más o menos así. Y le dije, vea, hay mucha gente que me está proponiendo que me lance alguna vaina, al consejo, a la cámara. Y Enrique coge este teléfono y dice, no me pasen llamadas por 1 hora, por favor. Entonces, no vaya a hacer esa brutalidad. No vaya a hacer esa brutalidad. No les voy a contar cuál es la conversación, pero sí la conclusión. Y él básicamente me dijo, mire, usted es una vieja pila, carismática, claramente le encanta la política y un día se va a meter en ella y seguramente le va a ir bien. Porque la política además es un mundo de mediocres, bueno, ustedes conocen. Entonces usted siempre va a brillar allá en ese mundo de mediocres, de politiqueros de quinta. Pero usted cree que aquí la mejor ciudad del mundo es Bogotá y pues que el externado es, ¿no?, el sol del planeta. Usted tiene que ir, usted ni siquiera habla inglés, aprenda inglés, vaya, viva en otro mundo, compita con los mejores, vaya, fórmese. No le ocurra meterse al consejo, o sea, embrutecer. Y la verdad fue de los mejores consejos que me han dado en la vida. Claro. Yo, en vez de lanzarme a la política, me fui a estudiar inglés a los 30 años. Me gasté mis ahorros en un crédito de Colfuturo, me fui a estudiar inglés. Y pasé a Columbia. Gran universidad, además. Gran universidad, otro mundo absolutamente distinto.
Bueno, pero yo no, o sea, fue la mejor decisión de la vida, pero yo les digo que yo pocas veces en mi vida, o sea, como ese año y de sufrir, que uno diga, sufrí en la vida, sufrí. Y no por una tusa, sino porque, pucha, la vida era muy dura. Ese año, el 2001, y este año. Joder. De sufrir, de tener angustia. Y de nuevo, no por tusa, pues no por un drama personal. Fue muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, porque esto de pasar de no saber inglés nada a terminar un cursito en julio y empezar tu primera clase de una maestría en agosto. Yo entré a la primera clase, me acuerdo, era de estadística en Colombia. Salí de la clase y dije, men. No entiendo nada. La clase era de estadística porque aquí en mi tablita dice que era de estadística. No le entendí el 80% de lo que dice, man. No sé. Un serio problema de comprensión de lectura ahí sí. Ese sí es un problema de comprensión de lectura. Y claro, me tocaba hacer ensayos y bueno, yo me demoraba 3 días para hacer un berraco ensayo de 2 páginas. Mis compañeros todos tecleaban así, ¿no? Sin mirar el computador, así nada, sin mirar el teclado. Se demoraban 3 horas, entregaban la vaina y yo a los 3 días todavía estaba terminando las lecturas para el ensayo. Pero ese rigor, los gringos tienen una vaina y es que son mega metódicos para todo. ¿No? Hay un método para cualquier vaina, armar una casa, desbaratar una casa, hacer no sé qué, bueno. Entonces, ese rigor metódico de cómo se arma una frase, de cómo se arma un párrafo, de qué debe ir en la primera del párrafo y qué debe ir en el segundo, y qué debe ir en el tercero, y hablar cortico, y sujeto, verbo y predicado, y punto, pare ahí, deje la prosa, ¿no? Eso me enseñó a escribir, aprender a escribir en inglés, me enseñó a escribir en español. Y lo descubrí, lo apliqué, lo tengo muy claro, porque luego la vida me llevó a ser columnista, por ejemplo. Okay. Esto es tener una página en blanco cada semana y decir, bueno, 6.000 caracteres, concretico, al punto. Es maravillosa virtud. Y realmente aprendí a escribir, le cogí gusto y pasión a aprender a escribir siendo columnista. Eso de hacer una página diaria o semanal es un gran ejercicio y ahí realmente fue que le cogí gusto a escribir. Después he escrito libros pues muy, muy grandes y demás, pero ahí fue realmente donde aprendí a escribir. Ahorita le jalo la otra pregunta, pero Alejandro, ¿cuáles fueron esas, digamos, como en ese ejercicio de escribir que asumo es una comprensión de lectura de onda, ¿qué recuerda para decir, aquí estoy teniendo un pensamiento original donde estoy sintetizando todo este acervo que traía? Sí, a mí siempre me gustó escribir desde el bachillerato y tuve como 2 facetas de escritor. Siempre he tenido como esa doble vida. Me gustaba escribir ensayos técnicos. Ya cuando estaba escribiendo mi maestría me gustaba hacerlo. Incluso no solamente escribía los míos, sino los de otros compañeros muy rápido. Y al mismo tiempo me gustaba leer literatura y escribir para mí ensayos literarios y cosas como eso. Me acuerdo en esa época, yo leía mucho, me gustó Fernando Vallejo en esa época, me acuerdo, cuando empezó a publicar sus novelas autobiográficas. Todavía Los Días Azules me parece una novela extraordinaria, que fue, dijéramos, su primera novela de ese compendio grande que es El Río del Tiempo. Me acuerdo haber leído mucho en esa época a este escritor cuentista, sobre todo italiano, Antonio Tabucchi. Un cuentico que leí en esa época que se llama Pequeños Equívocos sin Importancia, sobre la naturaleza contingente y azarosa de la vida. Me marcó mucho, ¿no? Tiene una frasecita que a mí me gusta repetir mucho, y es como la vida se encarga de esclerotizar las cosas. Las decisiones que tomamos aparentemente por hechos completamente contingentes se vuelven una esencia y va marcando un destino. En el doctorado tenía esa doble condición, o sea, mis temas técnicos, pero nunca dejé de leer literatura. Y mi afición a leer literatura norteamericana o gringa contemporánea, Raymond Carver, cuentista también, Richard Ford, que eran como los figuras literarias de su momento en los años 90. Y yo me acuerdo que incluso cuando termino mi doctorado y ya me convierto en un tecnócrata, voy a trabajar al Banco Interamericano de Desarrollo, mi primer trabajo, me tuve que ir allí por un problema de la visa. Yo terminaba de escribir mis artículos técnicos de los temas donde me especialicé, que eran los temas sobre todo de política social y movilidad intergeneracional. Dios mío.
había escrito mi tesis de doctorado. Pero me acuerdo que terminaba y me iba a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos a trabajar en otros artículos. Y yo escribí un artículo sobre Joseph Conrad en Colombia en el siglo XIX, si había pasado por aquí o no. Entonces leía biografías allá y siempre tuve esa como un hobby. O sea, escribía mis artículos técnicos, pero la literatura y la escritura fueron desde entonces y se fue consolidando un hobby. Que en el fondo Nicolás y Alcaldesa es bueno, pero yo tengo un problema y es cuando el hobby se comienza a parecer demasiado al trabajo. O sea, ¿usted qué hace muchas veces trabajando? Pues leo y escribo. Usted, y bueno, ¿y cómo se divierte? Pues leyendo y escribiendo. Entonces eso es complejo, pero me ha gustado tener esa doble faceta y me ha gustado escribir desde entonces. Incluso yo recuerdo cuando terminé la maestría en economía, antes de irme al doctorado, estaba en planeación nacional, eran los años 93-94, se acababan de descubrir los temas de Cusiana y Copiagua, y hubo una gran conferencia, y había un montón de artículos académicos, alguien tendría que editarlos, y me los tiraron a mí. Entonces me gustaba sentarme como editor a escribir los artículos. Después empecé a trabajar en la Federación de Cafeteros, y mi jefe es el hoy gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, acababa de terminar su doctorado en Oxford y necesitaba a alguien que le escribiera un resumen de su tesis. Yo le digo, venga, yo lo escribo. Pues siempre me ha gustado y siempre he visto como parte de mi trabajo escribir y con el tiempo, con mucha práctica, escribo rápido. Yo también como Claudia aprendí a medio hablar y escribir en inglés viejo. Cuando me fui al doctorado también y también lo sufrí. Pero me pasaba algo escribiendo en inglés, es que era menos autocrítico. Yo no sé si escribía pues muy mal o qué, pero entonces escribía también rápido en otro idioma. Y he tratado de por ahí, incluso para mí, seguir escribiendo en inglés también de vez en cuando. Y permítame, alcaldesa, insistir en la pregunta. En eso de escribir columnas, y en eso de pasar por la universidad y en eso de uno irse formando, pues, de decir, bueno, aquí está mi firma, aquí está mi impronta, esa cosa que usted vio, que dijo, aquí está mi pensamiento original. No, en una de esas columnas. precioso. Claro, pero es que la juventud es pretenciosa. Pero pregunto, en eso donde llegué, aquí se me juntan los 100 años de soledad con la biblioteca, con la enciclopedia, con la tradición de investigación del tiempo, estudiando sobre las Malvinas, algo donde usted dijo, aquí estoy yo. Tal vez dos escritos pensaría en ese sentido. Uno lo hice en la universidad, en la maestría. Son esas cosas increíbles. De nuevo, que es por pura pasión, porque esto era una clase que yo decidí, pues esta universidad es mega maravillosa, ¿no? Que uno puede tomar clase en cualquier facultad con unos profesores increíbles. Entonces me fui a tomar una clase en la Escuela de Periodismo. Además es a las mejores del mundo, la de Columbia, organiza el premio Pulitzer, bueno, es mega prestigiosa. Y en esa clase nos pusieron un trabajo de investigación al que le dediqué horas, pero horas desproporcionadas. O sea, esta era una clasecita complementaria a mis clases de verdad, el core de la maestría. Yo creo que le dediqué la mitad del tiempo de ese core a ese trabajo, que no era del core de mi cosa. Porque me apasionó el tema, era analizar el cubrimiento periodístico de toda la insurgencia de los negros en 1960, peleando contra el racismo, contra las ciudades en decadencia. Y era impresionante, digamos, ver. Ese fue el tema. Y yo a ese tema le dediqué. Y terminé un trabajo que, si tú me preguntas, de todos los trabajos que hice en la maestría, cuando trabajo dije, ¡guau! O sea, me siento muy orgullosa de esta vaina. No sé qué nota me van a poner. Y de hecho fue curioso porque me llamó el profesor de la clase y me dijo, mira, qué gran pieza, qué gran pieza. Ahora, esta no era la tarea, ¿no? Dijo, claramente esta no era la tarea, ¿no? La tarea no era eso, no. Pero qué gran pieza. O sea, se nota en cada página
el gusto que le encontraste al tema. Y te fuiste fue a hacer un análisis de sociología, no de periodismo. Pero bueno, fascinante, muy bien, extraordinario. Eso sí, no, ¿en qué escuela estás tú? No, en la administración pública y política urbana. No, siga ya, claramente el periodismo no. Pero siga ya, pero gran pieza, pero para la sociología, no para el periodismo. Pero me encantó y le dediqué mucho tiempo y creo que es como de esos primeros trabajos que uno dice, esto lo voy a guardar porque esto merece ser guardado. Y la siguiente que recordaría, que es como siento que, ¿sabes? Como que puse toda la carne en el asador. Todo lo que había aprendido hasta el momento en la vida, de saber investigar, de saber leer, de saber escribir, de verdad. Fue el artículo que hice para semana.com sobre las votaciones atípicas y la parapolítica. Yo a ese artículo le dediqué muchas semanas, muchos meses, mucho trabajo. Y también fue un poco fruto azaroso, como bien dice Alejandro. Las cosas que a mí realmente me han cambiado la vida han sido más fruto del azar que de un gran plan. De nada. Yo terminé haciendo ese artículo porque volví de la maestría, estaba desempleada y tenía tiempo, básicamente. Y un día prendí el televisor y vi a los paros del Congreso y quedé en shock. Yo decía, pero a ver. Estos señores que están diciendo aquí que salvaron a Colombia del comunismo. Este no es Don Berna, el señor que era del cartel de Medellín, que era de los Galeano, que estaba... ¿De dónde salió ahora que este señor es el gran héroe que salvó a Colombia del comunismo? Y yo me vi toda esa sesión completica, porque tenía tiempo, así, prendí el televisor y quedé como, ¿no? Y a mí mucha gente me ha dicho, pero ¿y usted cómo descubrió la parapolítica? Y yo no la descubrí, los señores levantaron la mano. Se boletearon. Levantaron la mano, o sea, para políticos presentes, los señores se pasaron, se echaron un rollo defendiendo a los tipos por voluntad propia, no fue que nadie los obligó. Yo simplemente lo que tuve fue curiosidad porque como yo había estado en la Constituyente, yo me considero una ciudadana informada, politizada, que disfruta la política. Y lo que a mí más me atemorizó no fue todo lo que dijeron, sino que dije, la mitad de la gente que habló hoy en esa sesión, yo no sé quién es. O sea, yo que voto, yo no sé quién es. ¿Quién era la señora Rocío Arias? ¿De dónde salió? Yo no la he visto en mi vida. Y a los pocos que sí sé quiénes son, ¿qué hacen diciendo esto? Alvarito Araujo, amigo de Conchi de mi universidad, ¿qué hace echándose este rollo? Yo no entiendo nada, pues yo llevo 4 años fuera de Colombia, pero yo no entiendo nada. Y apagué el televisor, Google, y arranqué y dije, bueno, yo lo que quiero es entender. ¿Quién es esta gente? ¿De dónde viene? ¿Cómo se elige? ¿Por qué está diciendo esto? Y le dediqué realmente meses. ¿Sabes? Eso que le empieza a pasar a uno a veces cuando está investigando, que es un poco aterrador, que es que cada pita que jalas te revela una cosa peor que la inmediatamente anterior, ¿no? Y puse todo, y cuando ya lo tenía escrito y todo, dime si lo publico, si me van a meter a la cárcel. Pues, porque tampoco, ¿cierto? O cómo lo pongo, pues, para que no me... Y entonces Catalina lo leyó y me dice, no, mija, no te van a meter a la cárcel, te van a matar. Ahora, el problema no es la demanda de calumnia, el problema es que te van a matar. Tú estás viendo lo que estás diciendo, pero esto, Cata, ¿y cómo decirlo? Razonablemente. Con estas cifras, o sea, eso es hipotético, pues, pero tiene mucho sentido. Y esa es una pita que hay que jalar. Porque si el 1% de lo que este artículo sugiere es cierto, es gravísimo. Es gravísimo, de verdad. Lo que está pasando en este país es muy grave. Entonces, esas 2 piezas realmente son 2 piezas en las que puse pues todo el asador. Y años más tarde, pues la pieza de es mi tesis del doctorado, pues que fue a la siguiente pieza a la que le metí. Entre el doctorado y este artículo publiqué 3 libros, o capítulos de unos libros, pero obviamente la que me siento muy orgullosa y no la he publicado todavía, pues porque he estado un tris ocupada, no he tenido mucho tiempo, es la tesis del doctorado, porque me gradué el año pasado, ya fue muy encima, ya después empezó la campaña, entonces no he tenido tiempo, digamos, de dedicarle a ese libro. Alejandro, ese ejercicio, es que me interesa mucho el vínculo entre comprender y luego ser
de alguna manera, ya el propio pecunio, que en términos de escribir siente que fue como como donde usted se reconoce ya o donde empezó a reconocerse ya con una mirada construida por usted mismo? Yo cuando termino mi doctorado, llego a Colombia. Mis artículos del tema de doctorado, había escrito uno sobre la violencia en Colombia, que era más o menos un compendio, tratando de utilizar modelos económicos para entender ese ciclo vicioso de la violencia, o sea, cómo la tasa de homicidios en Colombia pasa de 20 o 25 por 100.000 habitantes a casi 80 en cuestión de 10 años. O sea, esas dinámicas de refuerzo mutuo de la violencia en Colombia que tenían muchos mecanismos, pero no me reconocía ahí todavía. Yo vine aquí y escribí un librito, que lo hice en Fede Desarrollo, sobre educación y movilidad social. El primer intento cuantitativo en Colombia en juntar historias intergeneracionales. Académicamente ahí de alguna manera veo algo de lo que yo hice en su momento, pero yo me identifico es con los libros que he escrito más recientemente, porque de alguna forma han juntado esas dos vertientes, esas dos cosas que yo he sido, o sea, el que le gustaba la literatura existencialista, la poesía, el que se había visto definido por allá por Fernando Pessoa cuando decía, me gustan 50 cosas al mismo tiempo y no sé lo que soy. Jerónimo, Ese tema literario con mi labor de investigador y mi labor de funcionario. Y eso está tal vez en este librito que yo escribí, que es un testimonio de mi enfermedad que se llama El odio siempre todavía, que ahora discutíamos antes de empezar. Ahí hay varias historias y hay, si se quiere, dos visiones. Una visión que fui construyendo con el tiempo, con mis lecturas, con mi estudio, después de haber sido columnista también como alcaldesa 8 años, una visión del cambio social, una visión de cómo transformar la sociedad, pero también a una visión personal. Hay una visión de la vida, donde yo junto dos formas de entender un poco la realidad y la vida, que yo a veces lo he dicho medio mamando callo. Una es como un pesimismo cósmico, yo soy existencialista. En el fondo creo, como muchos poetas, bueno, que al fin de cuentas todas las empresas humanas son vanas, que le damos 80 vueltas al sol y desaparecemos para siempre. Eso sí, eso lo he tenido desde chiquito, un poco resultado de esas lecturas de poesía, pero también cierto optimismo de la acción. Yo decía, a pesar del pesimismo cómico, a mí me gusta trabajar todos los días por transformar un poco la realidad desde mi ámbito, tratar de aportar. O sea, y esas dos visiones, el pesimismo cósmico y pesimismo cósmico. Y el optimismo de la acción están en este librito. esas dos. Una frase muy bonita que además es parecida, no es pesimismo cósmico, de Gramsci, que me acuerdo que Francisco Gutiérrez, que muy generosamente ha hecho el prólogo de varios, de dos de mis libros, dijo, este libro, creo que es el de Adiós a las Fallas, refleja dos facetas de Claudia, la del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Exacto. Sí, en el fondo es eso. Hay una frase que cité en este libro, siquiera tenemos las palabras, que es una especie de resumen de lecturas, ¿sí? Cómo las lecturas me han acompañado en momentos de la vida personales y profesionales. De Jorge Luis Borges, que me parece muy bonita, ¿no? Y es como una especie de guía de la acción. Dice así, desconocemos los designios del universo, pero sabemos que razonar con lucidez y obrar con justicia es ayudar a esos designios que no nos serán revelados. O sea, en el fondo esa visión poética de que hay una ignorancia fundamental, de que la vida es un misterio, de que no tenemos mucha idea de qué estamos haciendo aquí, que desconocemos los designios del universo, pero eso no va a implicar que no tratemos en cada momento de razonar con lucidez y obrar con justicia. Esa visión, un poco que he ido construyendo con la vida y con las vicisitudes de la vida y con los privilegios que he tenido, que también han sido muchos, está tal vez en estos dos libritos. Ahí está usted. Sí, ahí estoy yo. Con modestia, sí, con modestia, porque son libros más de divulgación. Yo no me considero pues, un pensador original ni nada de eso. Me acuerdo que cuando leí por primera vez Cien años de soledad, hay una descripción de José Arcadio Buendía, uno de ellos dice, careza de imaginación, y siempre me vi retratado ahí.
Alejandro, ¿cuál es el otro libro? El de Exacto. Hoy es siempre. Hay otro que se llama, uno que escribí, que se llama Siquiera tenemos las palabras. Y este libro también es una mezcla de literatura, pero también literatura llevada a la acción. Incluso cuando yo, por ejemplo, traigo a cuento las obras de Joaquín Machado de Asís, me parecen que tienen mucho que decir, incluso a un funcionario, a alguien que está tratando de cambiar el mundo. Y yo lo llamo como tratar de tener el grado correcto de escepticismo. Si uno exagera en el escepticismo, se vuelve un nihilista y básicamente nada le importa. Pero también una visión no escéptica nos lleva a hacer una visión ilusoria y yo creo que nos lleva a cometer errores. Entonces hay algo también de esa visión del cambio social aquí en este libro a través de la literatura. Ya. Los dos han manifestado que han sido en mucho, en unos casos más dramáticos que en otros, un tema de azar. Sí. Un tema de azar, pero como yo estoy aquí afuera, yo sí veo como un caminito, pero en atención a ustedes y a reivindicar el poder del azar. En todo ese canon de lectura, es que es muy sospechoso que empiecen a los 10 años haciendo una investigación de las Malvinas y luego terminen produciendo un documento que se vuelve algo así como, perdón la metáfora, una bomba en términos de lo que ha sido el ejercicio de la política en el país. Y en el mismo caso de Alejandro, Les puedo contar un pequeño paréntesis en eso. Pues yo leí la investigación de Claudia, yo trabajaba en ese momento, creo que en la Universidad de los Andes ya era decano. Incluso tuve que ir al lanzamiento de Claudia, el libro que compiló todo eso. No sé si te acuerdas que lo lanzamos la Gimnasia Moderna y yo incluso escribí una crítica. El vaciadón que me metió, me acuerdo perfecto. Sí, le pegué un vaciadón porque me pareció en ese momento que había como un tema como el linchamiento. Yo no sé por qué me pareció que había como una gran pantalla con estas caras y yo estaba con Rafael Pardo, me acuerdo allí, y teníamos que hacer un comentario. Claudia estaba entusiasmada, por supuesto, habló 1 hora y no nos dejaron espacio, entonces yo me puse bravo, ¿no? Pero Claudia dijo una cosa allí que yo comparto, dijo, esta es una de las obras más importantes de las ciencias sociales de Colombia, y yo creo que lo ha sido, tenemos que reconocerlo, así lo fue. Sí, pero yo me puse bravo un poco porque me pareció que la puesta en escena le quitaba seriedad a la investigación. Okay. Aunque era un libro que tenía unas implicaciones políticas en ese momento grandísimas que yo no podía desconocer, pero bueno, yo venía un poco del mundo académico más estrecho en ese momento y quería propiciar una discusión académica que no se dio en ese escenario. Pero es que tiene el palito para pagar vaciadas. Digo, la verdad tiene... Esa fue una de mis mayores mortificaciones en la vida, porque claro, Alejandro pues era una voz muy influyente. Esta era pues la primera, yo no tenía para ese momento ninguna credencial realmente académica. Yo lo que había hecho era mi maestría. Es verdad. Sí. Más o menos académico. En cambio, Alejandro era decano. ¿No? Yo tenía unas cosas ahí de estadística básica y tal, y él me las demolió, básicamente. Sí, porque pues ese era mi tema, ¿no? Yo me dedicaba pues a hacer regresiones. Mi respuesta en ese momento fue decir a Alejandro, no, o sea, en total humildad, pero pues usted es el que sabe de econometría y el de estadística, usted es el decano de una facultad, ¿por qué no hace la investigación con todos los tiempos? Hágala. O sea, es que lo difícil de la investigación no es el método, sino las implicaciones. El método exacto. Eran las implicaciones. Ahí, Claudia. Muchos años después, un día de pronto, no sé por qué hay discusión. Ya no me acuerdo en qué circunstancias. Alejandro publica un tweet. ¿Cómo será importante que lo tengo guardado? O sea, me acuerdo del tweet. Que dice más o menos como, yo he sido crítico, digamos, de esta investigación y de Claudia, y creo que el debate ha sido un poco apasionado, pero hoy tengo que reconocer que acertó. Sí, acertó. Yo me acuerdo por esa época, Claudia, yo tuve una conversación con Malcolm Diss de un tema similar, y yo creo que la había conocido en esto. Y me dijo una cosa muy interesante, me dijo, mira, hay un personaje de la novela de Joseph Conrad que se llama Nostromo, que es como una especie de tecnócrata, ¿no? El capitán Mitchell, un inglés. Y el narrador de esa novela Nostromo de Joseph Conrad, que es un narrador irónico, no muy confiable, porque opina y se mete a opinar sobre la historia, describió al capitán Mitchell como corto de visión para bien y para mal. Y mi crítica era corta de visión, era
pendiente de los detalles econométricos y no sabía que las implicaciones eran lo que fueran. Yo puedo preguntar, ¿esta conversación la habían tenido antes o está sucediendo? Está sucediendo. Está sucediendo. Nicolás, activa. Nicolás, se te apagó tu micrófono. Se te apagó tu micrófono. Ya, es que esto... Para terminar la conversa, entonces yo Ajá. después me sentí reivindicada con el reconocimiento de que con todas y las fallas de la investigación había tenido unas implicaciones que eran relevantes. Pero me quedé con la vaina y dije, bueno, tienen razón, yo publiqué esa vaina y dije, bueno, la verdad es que esto es lo más que yo puedo dar. Después de ese artículo y de ese primer libro para política, publicamos Y refundaron la patria. Con mejores herramientas y tal. Yo publiqué ese libro en el año 2010, me acuerdo. Agosto del 2010. Y cuando lo terminé dije, bueno, esto salió bien. Yo tengo 40 años. Y esto es lo más que yo podría producir con el bagaje intelectual que tengo en este momento. Y yo todavía soy muy joven y me quedan muchas cosas por hacer en la vida. Me voy a ir a hacer un doctorado. Y me fui a hacer el doctorado para mejorar, digamos, un poco las herramientas de fondo y conceptuales y metodológicas para hacer lo que me gusta hacer en la vida, que es investigar y tratar de encontrarle alternativas a problemas complejos. Me quedo con el tema de que acabamos de presenciar una conversación que tenía por darse hace años. Claudia, después de esa presentación del gimnasio moderno y mi crítica a la econometría, Jim Robinson, que tú lo conoces, el que escribió este libro, ¿Por qué fracasan las naciones? De pronto Nicolás lo conoce también, muchos de los cibernautas que nos están acompañando lo han leído. Él cogió tus datos y tu investigación y hizo un paper académico con todos los credenciales y todas las regresiones y todos los... pero yo fui a la presentación de Jim, me acuerdo, era decano de la Facultad de Economía, hice una presentación y terminó el paper y la presentación y yo dije, este señor no hizo o no agregó nada distinto a lo que yo había encontrado. Entonces me di cuenta que en el fondo, más allá de la filigrana académica, la historia ya se había contado. Y es un poco que a veces los académicos nos dedicamos marginalmente a pulir el tema y olvidamos la historia relevante. Y yo creo que eso me ocurrió a mí con esta historia, lo tengo que reconocer aquí. Esa fue mi gran reivindicación. Muchos años después, ante la evidencia, habría de recordar aquella noche. Me pega semejante levantada, lo cual cuestionaba obviamente toda nuestra legitimidad ya nosotros en nuestro equipito de arcoíris, pues muy modesto, ¿no? Y como a los, no me acuerdo, 1 año, 2 años después, Jim Robinson, que pues es profesor de Harvard, un gran economista, un gran colombianólogo, tipo extraordinario, saca un paper que llega exactamente a las mismas conclusiones. Sí, lo mismo. Exactamente. Con unos métodos requete mega sofisticados. No, ustedes se imaginarán. Pues el día que yo leí ese paper dije, bueno, gracias Dios mío, chuleado el tema. Podía llegar a la misma conclusión por mejores métodos. Algún día yo aprenderé ese método, me voy a ir a hacer un doctorado y algún día voy a aprender a hacer esas cosas que hace Jim en ese paper, que no entiendo. Pero lo importante es que por distintas vías llegamos a la misma conclusión y el debate que planteamos era relevante y ese debate había que dar. Fue una casualidad bella en la vida, pero así se construye también el conocimiento, con esa crítica, con esa controversia, con ese exponerse, no solamente conceptualmente, puedes tener las mejores motivaciones, pero digamos, cuando tú vas a la academia me dices, no me cuentes qué piensas, cuéntame qué puedes probar. Cuéntame qué puedes probar con un método riguroso que pueda ser reconstruido. Y eso es lo bello de la academia también, esa controversia respetuosa que no tiene nada que ver, o sea, yo no me sentí agredida en lo personal. Me sentí, las ideas. Y así se construye la ciencia, y así se construye el conocimiento, y eso es una cosa muy bella del mundo académico. Claudia, yo tengo por aquí un librito de poesía de un poeta mexicano, José Emilio Pacheco. Es muy bonito, es una especie de compilación de sus obras completas. Y su último poema,
que se llama Despedida, me acompañó a mí como funcionario. Lo voy a leer porque no se demora nada, tiene una sola frase. Y fue un consuelo, porque yo sé lo que es ser un funcionario, yo fui ministro de salud mucho tiempo, 6 años, en medio de circunstancias muy difíciles. Salud en este instante. Pero guárdelo y va a servir como epígrafe de alguna cosa. Dice el hombre, dice así, me parece muy interesante, dice, despedida, fracasé, fue mi culpa, lo reconozco, pero en manera alguna pido perdón o indulgencia. Eso me pasa por intentar lo imposible. Yo creo que es muy bonito, porque uno como funcionario intenta lo imposible, e intentar lo imposible pues tiene muchas veces el fracaso, si lo queremos decir así. Entonces, esto para decir, Nicolás, que a veces la lectura de la poesía es, como digo en el otro librito, una resistencia de un consuelo, pero yo quisiera aquí tomarme 10 segundos, porque no quiero tomar más tiempo, para hacer una especie de anuncio. Con Nicolás tuvimos una conversación larga la semana pasada y vamos a trabajar con la Secretaría de Cultura del Distrito para que la biblioteca de la Universidad de los Andes se convierta en una biblioteca pública también. Toda la comunidad puede acceder a eso, entonces. Hace parte de esto, ¿no? Y el optimismo de la acción. Buscar resquicios para hacer del mundo un lugar un poco mejor y de alguna manera hacer que lo que estamos hablando hoy, o sea, el gusto por los libros, por la lectura, por las ideas, está disponible para cada vez más gente. Muchas gracias, Alejandro. El mero ingreso a una biblioteca como la de la Universidad de los Andes, a ese universo que representa, le va a cambiar la vida a muchos niños de Bogotá, tengan la menor duda. Eso es lo que queremos hacer. Y vamos a trabajar con Nicolás para hacerlo de manera ordenada y cuenten con eso. Y ese es como una gran obsesión, es que todas las bibliotecas, lo conversamos, una biblioteca por definición debería ser siempre pública. Bueno, se me volvieron a quedar otra cantidad de preguntas ahí colgadas. Nada, leer para la vida. Es que yo creo que ahí lo ven. Por eso es que a mí me gustan tanto los testimonios y por eso quiero invitarlos, ya para hacer la última pregunta, a que vean este videito, por favor. A verlo. Voy a ver aquí por el Facebook Live a ver si lo veo. Estamos atrasados con la proyección del video. Creo que un segundito nos están pidiendo. Bueno, una ventana, un rostro, el hogar de muchos, la ciudad de todos, millones siendo... Cuando decidimos salir, pues uno piensa mucho en lo que está pasando. Este es otro. Pues sale uno de la casa con bastante preocupación. Como mi primer día que salí, pues sentía mucho temor, pero en el momento de que iniciamos, pues nos hacemos fuertes y estamos en esto. Ya cuando salgo de mi casa es algo muy motivado porque voy a hacer parte de este día a día, que es de transmitirle a todos los que están en casa, de transmitir cultura, de estar con ellos, de demostrarles que estamos con ellos. Yo soy Héctor Hernán Correa y soy el conductor del Bibliomóvil. Bueno, la iniciativa Asómate a tu ventana es una iniciativa en conjunta de todo el sector cultural de la ciudad. Buscamos es que la gente esté conectada con la cultura, con el arte, con la literatura. Estamos llegando a los lugares que normalmente no tienen tanto acceso a la cultura escrita, a la cultura oral con el Bibliomóvil y saber que esto está pasando en medio de una pandemia que nos tiene confinados y alejados es muy lindo. Vamos a disfrutar de una tanda de música y de lecturas en voz alta que hemos preparado. Pues la gente nos ha recibido muy bien, nos ha tratado bien, la gente está en las ventanas, baila, canta, nos da un aplauso, nos da una voz de aliento. Eso para nosotros nos hace sentir muy felices. A mí me emociona ver a la gente sonreír, verlos felices desde sus casas, que están disfrutando de las actividades que se realizan en el Bibliomóvil y me encanta
cuando se dan cuenta que hay personas que trabajamos para ellos y por ellos. Entre las ruinas nevadas de Monserrate, los ojos de un tigre. Creo que es muy importante la lectura en este momento porque nos hace sentir que aún somos humanos, que aún tenemos necesidades y que aún podemos seguir viviendo y seguir adelante apoyándonos los unos a los otros. La cultura sirve para nosotros hacernos más fuertes como seres humanos. Y en esta pandemia como para relajarnos, calmarnos y sentirnos que tenemos el apoyo de todos, que no estamos solos, que estamos en una pandemia, pero que estamos todos unidos, de la mano, uno con otro. Me siento feliz porque realmente con mi trabajo hago feliz a aquellos que están en esas ventanas, que nos están escuchando, que nos están viendo. Me siento que estoy haciendo una buena labor. Que nos están escuchando, que nos están viendo, siento que estoy haciendo una buena labor. Qué belleza. Y Muy entonces, bonito. eso es, al final la pregunta es, se las hago a los dos, entonces leer y escribir ¿para qué? Alejandro, leer y escribir ¿para qué? Al fin, después de toda esta historia de vida. Yo voy a leer aquí un parrafito que tal vez resume eso. De este librito, el de hoy es Siempre Todavía. Es como el final de la introducción. Dice, había terminado mi tratamiento de cáncer y recobrado mis fuerzas y me sentía mejor, renovado. Tenía un examen pendiente, una cita ominosa con mi destino. Sabía que mis días eran inciertos y que debía aprovechar la oportunidad. Escribí este libro basado en mis lecturas, como dice el poeta, desde el tiempo presente, con la urgencia de contar mi historia. Tal vez esa sea la esencia de todo, de los días y los años de nuestras vidas. Tener al fin de cuentas una historia que contar y contarla a tiempo. Dice Ítalo Calvino que las cosas solo le pasan a quien sabe contarlas. Y yo creo que leemos para aprender a contar nuestra vida. Y contar nuestra vida es parte de vivir. Eso respondería Nicolás. Bello. Alcaldesa. ¿Qué leer y escribir? Leer para vivir. Mil gracias de verdad, Nico, a ti, a todo el equipo de la Secretaría de Cultura, por el trabajo que hacen tan bello, de tantas formas, por inspirarnos, por tratar de que nos encontremos de maneras distintas, de que recordemos las cosas que nos inspiran en la vida, que nos hacen sonreír, que nos hacen soñar, y que en estos tiempos tan adversos las necesitamos aún más. Así que leer para crecer, para lograr cosas juntos, como que la Biblioteca de la Universidad de los Andes sea no solo la Universidad de los Andes, sino de todos los bogotanos, que podamos disfrutarla, que podamos encontrar allí una oportunidad de inspiración. Alejandro, mil gracias por su tiempo, por su generosidad. Gracias, alcaldesa. Y a todos los que comparten con nosotros esta lectura, este refugio del mundo, para recordar lo que nos inspira, de verdad, muchas gracias, Nicolás, por hacerlo posible. Y yo quiero que, para despedirse además, nos invite a esa frase, que es que Bogotá no se rinde. Mañana celebramos el cumpleaños número 482 de nuestra ciudad. En una situación dura y difícil, pero como dirían las mamás, en peores que esta nos hemos visto. Bogotá se quedó sin agua y salió adelante, Bogotá se quedó sin luz y salió adelante, Bogotá estuvo en una encrucijada por una guerra y salió adelante. De esta pandemia también vamos a salir adelante porque Bogotá no se rinde. Muchas gracias a los dos, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo. Mil gracias a todos. Feliz noche y gracias por la invitación.